Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta sexta clase en donde veremos este tema tan importante que es la perspectiva y sus principios fundamentales. Básicamente lo que importa mucho alrededor de este tema es tener la capacidad de manifestar bocetos de diseño de una manera fluida, y ahí es donde radica un poco su principal importancia y en donde surge esta pregunta que vendría siendo, bueno, si existen hoy por hoy tantos programas 3D que de alguna manera nos pueden obviar el hecho de tener necesariamente que saber dibujar en perspectiva, porque vamos a ver una clase de dibujo en perspectiva o porque es importante tener estos principios fundamentales al orden del día. La respuesta es simple. Cuando nosotros estamos diseñando, yo, desde mi experiencia, puedo manifestar que la manera más fluida y óptima de dejar que el diseño siga su curso de una manera natural es mediante el boceto bidimensional, sea de forma digital o de forma análoga. Porque este boceto ya nos puede dar las directrices y los parámetros, ya sea o para terminarlo de manera bidimensional, tal como vimos en las clases anteriores, en donde llegamos a un boceto desde su inicio primigenio, desde su base más burda hasta un acabado importante. O también tomarlo de base, me refiero al boceto, para hacer un trabajo tridimensional, pero partiendo de unos elementos de diseño que conceptualizamos previamente y que nos brindan todas esas directrices que debemos entonces continuar o seguir, ¿sí? Aquí tengo varios ejemplos. Empecemos por unos ejemplos básicos que son fotográficos, ¿sí? En estos ejemplos básicos fotográficos encontramos tres elementos que nos representan los tres universos principales, que no los únicos, pero sí digamos que diría yo que son los principales en el dibujo en perspectiva, que son la perspectiva a un punto de fuga. También tenemos entonces aquí la perspectiva a tres puntos de fuga y la perspectiva a dos puntos de fuga. Muy bien. Rápidamente, porque pues ahora vamos a hablar más en detalle de estas características de cada uno de ellos, en qué consisten las características que tienen estos sistemas de representación en perspectiva. El de un punto de fuga nos manifiesta entonces la intención de que sus líneas, a ver, perdón, le voy a cambiar el color a esto, pongámosle un negro y pongámosle un poquitico de grosor a estas líneas. Eso. Las líneas horizontales tienden a converger en un punto, y si por aquí salieran unas líneas seguramente se verían, y ese punto va a estar por aquí. A mí me gusta llamarlo más que un punto de fuga, un área de fuga, porque cuando estamos bocetando no debemos estar ¿cómo decirlo? Tan encerrados dentro de una camisa de 11 varas a que nos debe quedar exactamente la línea llegando a ese punto y de la misma manera todos a ese punto. Con que de alguna manera se dirijan a un área de fuga está más que bien. La perspectiva tres puntos de fuga tiene esa misma lógica, y es que las líneas que son horizontales y paralelas entre ellas pues obviamente van a converger. Fíjense que se me quedó como muy torcido. ¿Sí? Se van a dirigir a un punto. ¿Sí? Van a converger en un punto, que en este caso estaría como por aquí. Y todas ellas, inclusive fíjense estas, las de estas ventanas, etcétera, tienen esa connotación. Igual las que son paralelas
y horizontales entre ellas, pero perpendiculares a las primeras que acabé de trazar hace un rato, se van a dirigir a otro punto de fuga, y las verticales, en este caso, también entran a dirigirse hacia un punto de fuga que en este caso está por la parte de abajo, pero podría estar también hacia arriba, dependiendo desde donde nosotros estemos observando la perspectiva. Y la perspectiva de 2 puntos de fuga, a diferencia de la de 3 puntos de fuga, radica en que las líneas verticales permanecen siempre verticales totalmente, no tienen ninguna inclinación, ni siquiera leve, siempre son totalmente verticales. Cuando las verticales empiezan a tener una inclinación, pero se siguen considerando verticales, ya estamos hablando de perspectiva a 3 puntos de fuga. En la perspectiva a 2 puntos de fuga, si una de mis líneas verticales, obviamente, se inclina un poco, ¿sí? Se inclina un poco, pues ya estaríamos hablando no de una línea vertical, sino de una línea inclinada, o de un plano oblicuo, o de un plano inclinado, bueno. Y las líneas horizontales y paralelas entre ellas, igual que en la perspectiva a 3 puntos de fuga, pues entran a dirigirse o a converger en un área o punto de fuga, ¿sí? Irían hacia allá. Y lo mismo, pues las otras líneas horizontales perpendiculares a las iniciales que tracé ahorita, que se dirigen a otro punto de fuga. Esas son básicamente las principales características. Ahora bien, ¿en qué ejemplos podemos nosotros entrar a aplicar ese tema del dibujo en perspectiva y que se utiliza mucho dentro del escenario profesional, más que del concept art? Es que el concept art abarca un espectro muy grande del diseño, pero dentro de ese espectro entramos a ver el diseño conceptual, que es ya propiamente el trabajo que hacemos de detalle, de entrar a explicar mediante gráficos cómo funciona, cómo se proporciona, cómo se representa un elemento de diseño en este caso, pero no en situación como tal. Es decir, aquí en este caso no hacemos uso de elementos cinematográficos o escenográficos o de efectos especiales como rayos, fuego, así pues totalmente dramáticos, ni mucho menos, en lo absoluto. Entramos a mostrar la organización, la espacialidad, la proporción o los elementos de una pieza en cuestión. En este caso, estos son ejemplos tomados de internet, de escenarios, pero también en este caso de elementos, donde podemos entrar a observar cómo mediante un line art pulido, sí, pulido, mediante unos valores de línea que también entraremos a trabajar más adelante y demás, pues damos la representación de espacios en este caso de objetos, ¿sí? Y también aquí de objetos, pues que se llaman props, eh, haciendo uso de unos elementos muy importantes, ¿sí? Muy trascendentales, muy básicos, pero muy básicos en el sentido de que son las bases, ¿sí? ¿Sí? A veces uno tiende a pensar que lo básico es lo menos importante, pero realmente es que lo básico parte de una base y es lo inicial y es muchas veces lo más importante. ¿Sí? Nosotros no podemos entrar a construir una casa desde las ventanas o desde la iluminación. Entramos a construirlo desde las columnas, desde las zapatas, mejor dicho, desde la cimentación. Y eso puede ser que no se vea, pero es lo que mantiene en pie a la casa. En este caso, la perspectiva, el conocimiento de la misma es lo que mantiene en pie nuestro dibujo y nuestra ilustración en gran medida. Otras cosas ya son la composición, otras cosas ya son elementos que se le atañen o que se le adhieren a esta base, que ya entran a ser color, texturas y demás. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se puede entrar a utilizar color de una manera plana, pero pulida, en un dibujo en donde el line art está bien expresado. Sí, bueno. Entonces, para empezar con todo esto, con todo este trasegar alrededor del tema de la perspectiva, vamos a comenzar a mirar la perspectiva a un punto de fuga. Aquí voy a explicar ahora sí las características principales que atañen a estos elementos y después vamos a hacer una serie de ejercicios que sería bueno que ustedes los practicaran no una, ni dos, ni tres veces, sino 5, 10, 15 veces para que se vuelva un tema
recurrente y que se vuelva también un tema, digamos, automático cuando se tenga que hacer uso del mismo. Es igual que manejar un automóvil. Al principio nosotros estamos entonces pensando, bueno, tengo que hundir el embrague, tengo que poner el cambio, tengo que soltar el embrague y empezar a hundir el acelerador y entonces el carro a veces tiembla, a veces se apaga. Eso es al principio. Pero ya después podemos estar conversando con las personas que van con nosotros. Nosotros vamos manejando nuestro automóvil y casi que se vuelve un proceso automático en el que ni siquiera pensamos. El tema con el dibujo en perspectiva es exactamente igual, pero parte pues obviamente de un inicio. Acá tenemos la representación de una perspectiva a un punto de fuga. Es un espacio sencillo donde hay una proporción, etcétera. Es simplemente un modelo hecho en SketchUp rápidamente para mirar cómo convergen las líneas en este punto. Como podemos observar entonces en este caso, ¿sí? Todas estas líneas aquí ya se ven así, parten de unas líneas que son horizontales, obviamente. Todos estos son planos horizontales y son paralelos entre ellos. ¿Sí? Son líneas que en teoría nunca se van a encontrar por más que se proyecten, pero en el dibujo en perspectiva cónica sí se van a encontrar por aquí, porque eso lo dicta la regla. Las otras líneas que son horizontales y paralelas entre ellas vendrían siendo, en este caso, las del piso, ¿sí? Pero miremos primero qué pasa con las verticales. Las verticales ¿sí? Son totalmente verticales. Es algo que comparte con la perspectiva dos puntos de fuga. Son totalmente verticales. Nótese, por ejemplo, las líneas aquí de este cuadro. Nótese las líneas que están por aquí en la silla. ¿Sí? A, me refiero a estas. ¿Sí? El punto de fuga evidentemente se encuentra en esta parte. Y estas líneas horizontales, como bien les decía, estas se dibujan también totalmente horizontales cuando son perpendiculares a estas iniciales. Bueno, aquí tengo más verticales representadas. Y acá tengo esta notación que es importante y es: todas las líneas que convergen en un mismo punto de fuga son paralelas siempre entre sí. ¿Sí? Estas serían las características principales de la perspectiva a un punto de fuga. Las características de la perspectiva a dos puntos de fuga, como mencionamos ahorita, es que las verticales siempre son verticales, que las horizontales tienden a converger en un punto y las otras horizontales perpendiculares a estas iniciales tienden a converger en otro punto. Miren aquí las verticales cómo se mantienen. Estas horizontales cómo se dirigen, en este caso hacia un punto de fuga que está a la izquierda o un punto de fuga 1. Y estas otras horizontales en color verde, cómo se dirigen a otro punto de fuga, ¿sí? Que será punto de fuga 2. ¿Ok? La perspectiva a tres puntos de fuga comparte con la perspectiva a dos puntos de fuga el hecho de que las horizontales también se dirigen a un punto de fuga 1, las otras horizontales a un punto de fuga 2 y las verticales en este caso son convergentes a un punto de fuga número 3. Muy bien. Teniendo presente esto, vamos a hacer el primero de nuestros ejercicios, que va a consistir entonces en lo siguiente, ¿sí? Como les digo, son ejercicios básicos, pero a la final son importantes. Tenemos nosotros, en este caso, una línea totalmente horizontal, ¿sí? Una línea totalmente horizontal. Y esa línea totalmente horizontal la vamos a llamar línea de horizonte.
Sabemos que la línea de horizonte representa la altura de los ojos del observador que está, valga la redundancia, observando, que está visualizando mejor la imagen o la escena que nosotros entraremos a representar, ¿sí? Aquí tenemos un punto de fuga 1 y tenemos un punto de fuga 2. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a representar una perspectiva cónica a dos puntos de fuga. Muy bien. Ahora, como veíamos entonces en los ejemplos de ahorita, todas las líneas, absolutamente todas, hagámoslo con dos colores distintos para que tengamos más claridad sobre ello. Todas las líneas que son paralelas entre sí tienden a converger. Pongámosle un color más oscuro para que se note. Y 3 píxeles, si está bien así. Tienden a converger así en un punto de fuga. Hay plugins para Photoshop que permiten hacer esto, digamos, de una manera más rápida. Yo no los tengo, pero pues les informo que pueden entrar a descargarlos. Y vamos a hacer con otro color. Esta otra serie de líneas convergentes que se dirigen al otro punto de fuga. Hay otra manera también para pues, hacer rápidamente esto, solo que no me gusta mucho ya que en este punto de convergencia queda demasiado saturado pues, la convergencia de líneas y eso es por aquí, por la herramienta polígono. ¿Sí? Yo selecciono esta herramienta y en esta parte selecciono primero, quiero que sea como una estrella, ¿sí? Pues porque aquí tiene digamos 7 lados nomás. Si yo hago esto, pues me va a generar un polígono de 7 lados, ¿cierto? Básicamente. Pero si yo le digo estrella, ¿sí? Eso por lo general siempre está mucho más chico. Está por ejemplo por aquí, ¿sí? Pues me va a generar una estrella de esta manera, ¿cierto? Pero si yo la sangría lateral la aumento pues totalmente, miren qué pasó. La sangría me la llevó hasta el centro. Entonces si yo tomo desde aquí el centro y lo agrando, va a suceder esto. Obviamente son muy poquitos lados. Entonces, ¿qué pasa? Yo le aumento el número de lados. Ay, y ya puedo entrar a hacer esto, ¿cierto? Pero lo que les decía ahorita no me gusta mucho es cómo queda este círculo tan saturado. ¿Sí? Hagamos con menos. A ver, con 20, por ejemplo, a ver qué sucedería. Sí, de todas maneras, en la medida que yo más alargo esto, pues obviamente esto va creciendo un poco más y me parece un punto muy grande. Bueno, el hecho es que pues se podría hacer así, pero personalmente me gusta más así. ¿Sí? Además que ahorita vamos a mirar cómo entrar a trazar aquí encima de esto. Muy bien, entonces teniendo presente estas líneas guías, estas, y la línea de horizonte, vamos a tener claro este asunto. ¿Sí? Apaguemos esto un minuto y es que un prisma, ¿sí? O un hexaedro o un cubo en caso de que sus lados y en caso de que sus lados tuvieran la misma altura, profundidad y ancho, ¿sí? Está compuesto por líneas básicamente pues paralelas entre sí, ¿sí? Hagamos esto un poco más largo para que no nos coincidan algunas líneas. Se las voy a hacer un poco más suavecitas. Aquí no estoy trabajando con perspectiva, puntos de fuga, ni mucho menos.
Es una perspectiva paralela. Este tipo de perspectivas paralelas son las primeras perspectivas que hace la gente cuando no conoce el tema de la convergencia, entonces cualquier elemento lo intentan representar mediante este sistema. Aquí básicamente debemos comprender una cosa muy básica, y es que estas líneas son paralelas, por eso les hice este simbolito, y se dirigen evidentemente punto de fuga 1, estas también son paralelas y se dirigen punto de fuga 2, y estas son totalmente verticales, ¿cierto? Trabajando obviamente en perspectiva cónica a 2 puntos de fuga. Bien, vamos esto de momento por aquí, así más chiquito. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Vamos a empezar a trazar una serie de planos muy rápido. ¿Sí? Vamos a seleccionar un color negro, vamos a tomar nuestro pincel. Esto lo pueden hacer en sus bitácoras, en donde dibujan análogo inclusive, para que constantemente lo estén practicando. Y voy a empezar a trazar un plano que va a tener una altura determinada, la que yo quiera. Y obviamente ese plano se va a dirigir hacia allá, se va a dirigir hacia allá. ¿Sí? No le voy a dar mucha intensidad todavía a estos planos. ¿Sí? Voy a hacer uno por aquí, voy a hacer uno más o menos así. ¿Por qué trazo estas líneas guías? Porque si yo, por ejemplo, debo trazar una línea desde este punto, esta me sirve, valga la redundancia, de guía para saber más o menos esta cómo la voy a enfocar. Igual esta que dibujé ahorita la baso en cuál, en esta, y al mismo tiempo pues en esta de la línea de horizonte. Aquí hay otro plano, voy a hacer otro por aquí. No todos los, en este caso estoy haciendo planos verticales, pero también voy a hacer planos horizontales. ¿Sí? Y aquí esto nos sirve también como de ejercicio para hacer ciertos trazos con la tabla. Vamos a hacer también planos horizontales en esta parte superior. Y otro por aquí. No importa que se traslapen, ¿sí? De hecho, esto es un poco, es intencional. Aquí. Bueno, una vez que tengo una serie de planos, hagamos otro por aquí. Y otro por aquí, vertical. Aquí vertical. Una vez que tengo esta serie de planos, voy a comenzar a completar los volúmenes en función de estos planos, hacia donde yo quiera, no importa. Si yo quiero, por ejemplo, tomar este y comenzar a hacerle una extrusión a este plano, una extrusión es cuando tomamos un plano y lo proyectamos sobre un eje perpendicular al plano para darle volumetría. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar estas líneas. ¿Sí? No, no me voy a ir por allá para que no me quede incompleto, lo quiero hacer completico. Puedo tomar inclusive estas líneas de referencia también, ¿sí? Aquí simplemente estoy uniendo un plano horizontal a este plano vertical. De aquí voy a tomar también partido de este punto y de este punto. Y obviamente, ¿qué me va a decir hasta dónde llego este plano? Yo no lo voy a hacer así de alegría porque entonces estaría haciendo una línea vertical como no debe ser.
Yo los puedo trazar así primero, más largos, pero después eh, vamos a hacer esto un poco más largo para evitar que nos coincidan líneas, al menos por el momento. Eso. De aquí, esta distancia determina hasta dónde llega la de acá. Aquí llegaría. Ahí tengo un primer prisma. Hagamos los otros. ¿Sí? Esta va hacia allá. Si yo fuera a construir desde este punto y este tipo de líneas, me puede llegar a quedar muy incómodo porque ya estamos muy cerquita de la línea de horizonte. En cambio, este plano que se genera aquí arriba está más alejado de la línea de horizonte, entonces me es más cómodo entrar a construir, pues, dicho elemento. Yo quiero que tenga esta profundidad, entonces de aquí sale esta línea y esta tiene que llegar acá. Bajo. Esta obviamente llega por aquí. Esta llega hasta aquí. Y de aquí, aquí se genera esta lineecita que se dirige obviamente al punto de fuga 1. ¿Sí? Esta línea, esta, todas estas son paralelas, se dirigen al punto de fuga 1. Vamos a hacer este otro. Vamos a trazarle esta altura. Aquí ya completé este plano. Ahora vamos a hacer el perpendicular, ¿sí? El plano perpendicular a este que acabé de dibujar. Y es hasta aquí, hasta donde debe llegar. Aquí abajo. Aquí trazo esto. Y aquí está la parte inferior. Ahí tendría yo ese otro plano. Este otro volumen, perdón. ¿Sí? Vamos a hacer ahora este plano vertical que se dirige desde aquí hacia el punto de fuga. Miren esta línea, cómo es de parecida a esta. Sin embargo, si yo la proyecto, pues me va a llegar aquí a esta área de fuga. Igual, aquí hay una línea que va hacia allá y otra que va hacia allá, pero de estos dos puntos debe partir una que se dirige hacia los puntos de fuga. Hagamos este aquí abajo. Plano horizontal, vertical. Aquí está la altura, pero está definida por este punto de aquí. Esta sube hasta donde, pues hasta donde este punto, al proyectarse a la línea de fuga, al punto de fuga, me defina esta altura. Y ahora este y este se conectan por aquí. Y si yo terminase de proyectar esta línea, pues llega allá, ¿cierto? Entonces, esta altura, no, hagámoslo más chico, hasta acá. Y yo intento jugar con diferentes tamaños y proporciones de estos prismas. Pues para que la composición, al menos así sea un ejercicio, me quede, me quede agradable desde la estética. Esta la voy a hacer hasta por aquí. Por aquí lo voy a sacar. ¿Sí? Fíjense cómo estos planos, a comparación de estos, que en teoría son iguales, mientras más me alejo de la línea de horizonte, más obviamente se van a ir ampliando. Si yo continuase esto hasta por allá, y esta línea la continuase también, ¿sí? Me daría, miren, un plano muy abierto, ¿ven? Comparativamente con este y comparativamente con este.
Listo. Ahora, una vez que tengo todos mis prismas, puedo hacer en teoría infinitos prismas. Pues yo aquí hice muy pocos, ¿sí? Pero ustedes en el ejercicio, si quieren, por ejemplo, trazar uno por aquí que se traslape, lo pueden hacer. Esta línea me quedó. Ahora sí. Listo. Vamos a dibujar ahora encima de estas líneas que son, digamos, suavecitas y claritas. Vamos a repintar esas aristas que son visibles. En este caso, en los volúmenes superiores, yo voy a estar viendo, digamos, esta cara frontal, esta cara lateral. Las internas no. En este caso, ¿por qué las repinto? Para evidenciar cuáles están por delante y cuáles están por detrás. Acá, si yo repinto estas, ¿sí? Pues obviamente quiere decir que este grande está por detrás, pero se me hace más bonito hacer este. Acá hay que tener cuidado de algo, y es un error que a veces es frecuente que cometan las personas cuando están entrando a manejar este tipo de contenidos, de temas. ¿Sí? Ahí. Eso. Entonces es más fácil rotar el lienzo. A lo que iba a ser lo siguiente. Vienen bajando, digamos, con esta línea. Y acá, en vez de repintar esta, repintan esta. Entonces aquí se empieza a desordenar un poco el asunto. ¿Por qué? Porque, claro, trazan esta, llegan por aquí, continúan por aquí y empiezan a repintar estas líneas como si yo pudiese ver un plano inferior, sabiendo que mi línea de horizonte está por encima de ese plano inferior. Yo puedo ver un plano inferior cuando el objeto está por encima, claro, ¿sí? Pero si yo empiezo a hacer esto y bajo esta línea me doy cuenta que esta vertical no está llegando a ningún vértice, ¿sí? No está llegando a nada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Igual que con la parte de arriba. Si yo llego y hago esto, pues obviamente esta línea va a tener este problema y a veces lo que se hace es que lo que se hace es esto. Se repintan las líneas contrarias. Como si yo pudiese ver el plano superior y queda una cosa muy extraña. Puede parecer, digamos, obvio o tonto decir esto, pero pues hay que tener cuidado con eso. Vemos aquí, vemos aquí. Eso. Por aquí me había quedado falta, me había hecho falta hacer este. Cuando el mismísimo Kim Jong-gi tiene sus lectures, ¿cierto? Sus demostraciones en vivo. Él habla muchísimo de que este tema de la perspectiva es lo que a él le permite, el conocimiento de este tema de la perspectiva es lo que a él le permite dibujar como finalmente lo hace. Que él, cuando está dibujando cualquier cosa, sea un objeto, sea un escenario, sea una persona, constantemente está pensando en la dirección, más bien, está pensando en los cubitos
que encierran las proporciones de aquello que está dibujando y está pensando en la perspectiva de esos cubos más que en la perspectiva propia del objeto que está encerrado en los cubos. Eso es, creería yo, muy importante tenerlo presente, porque de alguna manera denota la importancia que tiene este tema. Y si lo dice alguien como Kim Jong-gi, pues bendito, eso hay que creerle, ¿no? Y vamos hacia allá. Aquí vamos hacia allá. Esta línea está supremamente incorrecta. Esta pasa desapercibida un poco porque pues tampoco es que uno diga está casi vertical, ¿cierto? Pero si yo la continuara, uy, si yo la continuara, pues está como muy desfasada y debería ir hacia allá. Entonces ahí sí nos muestra un poco realmente lo incorrecta que estaba, ¿cierto? Vamos a corregirla. ¿Y cómo me di cuenta? Al compararla con estas que ya había entrado a dibujar. Y miren, por ejemplo, esta comparada con el azul. Sí, no sé ahí por qué me desfasé tanto. Ahora sí. Cuando yo tengo la posibilidad de maniobrar estos cubitos en la perspectiva, básicamente se me abre un mundo de posibilidades en cuanto a lo que pueda yo llegar a dibujar, ¿sí? Que a la final es prácticamente todo. Ahora, esto es de lo más fundamental, ¿sí? Saber direccionar las líneas. Pero ahorita les voy a hablar ya no solo de saberlas direccionar, sino también de saberlas proporcionar. ¿No? Bueno, un ejemplo rápido. Aquí vamos a llamar esto así en este grupo. Ejemplo, perspectiva, 2 puntos de fuga. Muy bien. Ahí tengo entonces una composición básica, pero bien dibujada. Tomemos esta línea de horizonte y tomemos estas líneas guías. Dupliquémoslas. Apaguemos esto. Y entremos a mirar la perspectiva a 3 puntos de fuga en este caso. Para tal fin voy a achicar esto. Lo voy a alargar. A ver, por aquí están las líneas de referencia. Y tracemos un tercer punto. En este caso, por aquí. ¿Sí? Está bien por ahí. No, más abajo todavía. No tiene que estar necesariamente en la mitad entre estos dos puntos. Para nada. Aquí hacia acá van a converger todas las verticales. Listo. Muy bien. Dupliquemos esto, agrupémoslo en un solo grupo. Voy a apagar estas dos capas. Y esta, entendiendo obviamente hacia dónde es que se dirigen las líneas, voy a entrar a hacer lo siguiente. Voy a sacar esos puntos de fuga de mi dibujo. Lo voy a sacar.
igual se siguen viendo los colores en este caso. ¿Mm? Muy bien, ¿qué quiere decir? ¿Por qué lo hice? Porque si yo trabajo con los puntos de fuga dentro de mi formato, el dibujo que entraría a quedarme sería un dibujo más o menos de este tamaño, para un formato de estos. Por el contrario, si yo amplío esto, pues obviamente para que el dibujo me siga quedando pues de un tamaño adecuado para el formato, los puntos de fuga se tienen que salir. Si los meto dentro del formato y hago un dibujo de este tamaño, seguramente la perspectiva me va a quedar demasiado sesgada. Bueno, entonces vamos a hacer eh, un ejemplo ahora un poco más figurativo, ¿sí? Más figurativo y más libre. Vamos a tomar este, bueno, ya lo tengo seleccionado. ¿Sí? Vamos a hacer unos cubos primero. ¿Mm? ¿Sí? Vamos a hacer aquí primero unas líneas horizontales. Quiero que vayan, por ejemplo, hacia allá. Por aquí se va a cerrar el plano. Vamos a bajarle un poco la opacidad a estas líneas de atrás. ¿Mm? Como les decía, hay unas líneas verticales que tienden, en este caso, a dirigirse hacia allá abajo. ¿Sí? Y esta se dirige obviamente hacia el punto de fuga, ¿sí? Vamos a hacer por aquí. Todavía no voy a hacer planos inclinados. Todos estos son planos, perdón, sí, planos verticales u horizontales. Está por aquí. Simplemente para indicar unas proporciones. Esta línea va más hacia allá, ¿sí? Si yo me fijo en esta y en esta, me ayudan a direccionar esta. Igual esta que voy a trazar por aquí. Me va a ayudar con esta, y esta vertical me ayuda a direccionar esta. Sí, ahí está, algo sencillo. Vamos a sacar de este punto y de este punto, separados de las esquinas, claro, otro plano hacia acá, hacia allá. De momento esto es un dibujo pues muy libre, todavía no, no estoy haciendo uso de ciertos métodos para proporcionar, pues en este caso los planos. O un poco más hacia allá. A ver, corrijo esto. A ver, corrijamos esta partecita. Esto llega por aquí. Claro, esto tendría que llegar aquí. ¿Mm? Y por aquí voy a hacer un cuadradito separado de esta línea. Yo creo que ya se habrán imaginado qué es lo que voy a hacer aquí de manera muy, muy escueta. Pero proyectemos esto así. ¿Mm? Y saquemos esto.
¿Sí? Fíjense que ya teniendo esto de, digamos, como organización de proporciones y demás, se puede entrar a convertir ya, por ejemplo, en algo así. Empieza uno a jugar ya con todos estos puntos de referencia. Entonces puedo subir a algo, ya lo puedo bajar. Este punto lo puedo proyectar al otro lado, pero no, hagámoslo más bien así. Este punto llega por aquí está el centro de ese plano, y lo voy a proyectar de esta manera, así. Aquí voy a sacarle un pedacito a esta esquina. Voy a redondear esto aquí, esta esquina también. Quiere decir que si yo la redondeo por aquí ya no va a llegar hasta allá atrás, sino que ya va a llegar hasta por aquí. Pero de aquí tiene que subir hacia allá. Sacámoslo un poco más inclinado. Este punto lo hice así, simplemente para poder de pronto guiar un poco aquí esta curva. Esta otra curva del otro lado no se vería, ¿cierto? Pues porque aquí va a haber un volumen al frente. Punto y este punto me sirven aquí de referencia, donde va a llegar la curva. Este punto con este y este punto con este me sirven para también guiar un poco esta idea. ¿Sí? Básicamente esto desde el diseño se podría llamar como un proceso de estereotomía, ¿sí? En donde nosotros partimos de una serie de prismas y comenzamos a hacerle adiciones, extrusiones, intersecciones, sustracciones y empezamos a modelar, a moldear más bien, en vez de modelar. Son los conceptos parecidos pero distintos, ¿sí? A moldear todo esto. No, y modelar también, estamos haciendo las dos cosas. Aquí le voy a quitar una parte. Aquí también. Aquí le voy a añadir más bien una otra. Aquí otra así. Sí, simplemente se me están ocurriendo aquí ideas, no es más que eso. ¿Sí? Y pues aunque obviamente el concepto de la perspectiva es del curso más bien es escenarios, pues esto simplemente es una aplicabilidad del manejo de cubitos. ¿Sí? Ahora, este ejemplo que hice ahorita, se puede hacer también perfectamente con la perspectiva a tres puntos de fuga antes de entrar a hacer, digamos, cuestiones figurativas propiamente, simplemente composiciones de prismas, donde yo voy a tener presente que las líneas verticales van a converger en un punto, al igual que las líneas horizontales.
Bien, yo como tengo en cuenta estos puntos como para irme ubicando en el espacio. Por ejemplo, respecto a estas esquinas, vengo un poco por acá, trazo esto y trazo esto. Sí, el libro de Scott Robertson explica muy bien este tema, el tema de la perspectiva. Es un libro fantástico que yo digo que todos los diseñadores deberían tenerlo obligatoriamente. Sí, es uno de mis adalíes en mi biblioteca análoga, ¿sí? No digital, análoga. Es un libro que me encanta agarrarlo, visualizarlo una y otra vez porque está perfectamente ilustrado y explica muy bien. ¿Sí? Y aplico directamente todo lo que en el libro está pues consignado. Es una parte aquí que sale, etcétera. ¿Sí? Es simplemente un ejemplo rápido. Aquí hay que hacerle esta parte así. ¿Sí? De cómo se puede aplicar este tema de la perspectiva, ¿cierto? Muy bien. Eso en cuanto a los principios, digamos, fundamentales que competen a la perspectiva de 2 y 3 puntos de fuga. Aquí pongamos ejemplo, perspectiva, 3 puntos de fuga. Ok. Resulta obviamente que el tema de trabajar, como bien acabamos de observar en este ejemplo, con perspectiva, va más allá de trabajar con cubos. Empezamos a trabajar con planos inclinados, con curvas y demás. ¿Cómo se maneja ese tema? Se maneja de la siguiente manera, pero primero permítanme hacer rápidamente algo aquí. Creo que se vería más genial con las llantas más grandes. Ya, ahora sí. Sí, claro, se ve ahora sí más chévere. Muy bien, entonces vamos a regresar a este ejemplo y vamos a mirar en este ejemplo cómo trabajar el tema de curvas y planos inclinados de manera muy rápida. Vamos a bajar la opacidad de esto. Veamos la opacidad de esto. No, apaguemos más bien este de aquí arriba. Sí, apaguémoslo. Y hagamos una capa que se llame complejo. Ya. Empecemos entonces con planos inclinados. Nosotros tenemos entonces unas líneas guía, en este caso, pero basándonos propiamente en lo que compete a nuestros prismas. Y esas líneas a nosotros nos van a servir, obviamente, de puntos de referencia, hagámoslo con otro color, ¿sí? Para entrar a trabajar el caso de, por ejemplo, planos inclinados, ¿sí? Estos puntos tienen unos correspondientes al cruzar de alguna manera el plano de un extremo al otro, pero siempre teniendo presente de guiarnos hacia los puntos de fuga. De igual manera, si yo hago, digamos, un punto de referencia por aquí, lo trazo hacia allá, trazo mi otro punto, y como verán, aquí lo único que hay que hacer es empezar a unir puntitos. En este caso ya tendríamos un plano inclinado por aquí. Otra cuestión que yo debo tener, digamos, muy importante y que me sirve muchísimo siempre que trabajo con elementos tridimensionales o con planos que se dirigen a perspectivas cónicas, a puntos de fuga, es entender que los planos
tienen unas líneas diagonales, ¿sí? Unas líneas diagonales que me ubican el centro real del plano. Es decir, si yo tengo por ejemplo esta línea acá y esta línea acá, entre estas dos líneas el centro estaría marcado por aquí, ¿cierto? Pero no es un centro real, ¿sí? El centro real entre esta línea y esta línea que me ubica en este plano se ubica por aquí, o por aquí. Obviamente este segmento es más corto que este segmento porque las dimensiones se van achicando en la medida que nos acercamos al punto de fuga. Que nos acercamos es, digamos, una idea fantástica porque nunca en teoría nos podríamos acercar, ya que esos puntos de fuga representan el infinito. Pero pues a nivel de dibujo sí nos tenemos que acercar porque trabajamos con medios finitos. Bueno, eso ya está muy metafísico, pero pues no importa. Estos puntos medios, ¿sí? Este centro y en este caso este otro centro, me sirven también como líneas que puedo tomar para referenciarme. Ejemplo, ¿sí? Digamos, este, este centro, este centro, yo lo puedo proyectar hacia el punto de fuga, al igual que este centro, también lo puedo proyectar hacia el punto de fuga. Pues obviamente me daría el centro del lado posterior a este prisma, ¿cierto? Que está ubicado acá y ubicado acá. Igualmente este punto y este punto los puedo proyectar hacia el punto de fuga. Este igual lo proyecto. Pues obviamente si yo junto este que acabé de dibujar con este otro, si yo los junto, esta línea se va a dirigir hacia el otro punto de fuga, ¿cierto? Estos centros muchas veces se utilizan de manera explícita para trabajar elementos, digamos, simétricos. Por ejemplo, algo así y algo así. Hagámosle un achurado a esta cara. Y se vería solamente desde acá. Y desde acá. ¿Mm? Esta cara lateral también tiene... A ver, hablamos esto. Esto viene desde aquí hasta aquí. Y también tiene por aquí un centro, ¿cierto? Y desde aquí yo puedo trazar, por ejemplo, un eje hacia este otro centro, ¿sí? Que queda por aquí. ¿Sí? Y en ese caso yo podría entrar a jugar, digamos desde este punto me puedo meter dentro de la caja, de este punto me puedo meter también dentro de la caja y a partir de este eje yo puedo entrar a construir, digamos, otro plano aquí interno. Igual aquí yo puedo entrar a construir otro plano interno al cual obviamente le puedo llegar a dar volumetría. Se saldría por aquí.
y esta distancia obviamente es equivalente a esta en la parte de abajo. Esta distancia es equivalente, pero aquí en la parte de abajo es la cuestión de saber proyectar los puntos, ¿sí? Y sobre este eje y sobre este eje entraría yo, por ejemplo, a poner unas, a poner unas basecitas así, pues por poner un ejemplo, ¿cierto? Y ya no entraría a darle espesor, en este caso este espesor vendría por aquí y por aquí, y obviamente se tienen que unir aquí en el centro. Sí, es trabajar con volúmenes platónicos, por así decirlo, ¿sí? Es saber proyectar líneas en el espacio. Si yo tengo, por decir algo, en esta cara superior de este prisma, ubicado el centro, ¿sí? El centro siempre lo trabajamos primero con las diagonales y ya después, si necesito, trazo las centrales. Pues resulta que si yo quiero achicar, por ejemplo, esta cara superior, achicarla, ¿qué tanto? Este punto, trasladarlo, por ejemplo, aquí. O más bien es coger esta línea horizontal y trasladarla para acá y esta trasladarla para acá, ¿sí? Es decir, me va a quedar un plano superior más chico. Pero entonces este punto, como bien les digo, jugando con las líneas de horizonte, lo puedo proyectar, perdón, con las líneas de proyección, lo puedo proyectar sobre las líneas diagonales. Hacia acá y hacia acá. Me queda el plano superior más chiquito. Perfectamente yo puedo entonces entrar a juntar estas líneas, perdón, estos puntos que son equivalentes a los externos con sus correspondientes en la parte de abajo, y obviamente me va a quedar una especie de pirámide de base rectangular sin punta, ¿sí? Pirámide de base rectangular sin punta, en donde tengo 4 planos inclinados. Si yo quisiera seguir complejizando un poco este asunto, por decir algo, si yo quiero entrar a determinar este punto, dónde se ubica en el espacio, ¿sí? ¿Dónde está de alguna manera ubicado? Obviamente me voy a basar primero en esto. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo que entrar a determinar su proyección desde el plano lateral, que no estoy viendo, y desde el plano frontal, que sí estoy viendo. Y en este caso la manera más simple de hacerlo, ¿cuál sería? Si yo lo proyecto hacia arriba, miren en dónde se está ubicando respecto a esta diagonal, ¿sí? Se está ubicando por aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene respecto a esta línea esta separación y esta separación. ¿Mm? Es decir, que si yo tomo este punto que se ubica sobre esta arista, ¿sí? Sobre esta arista, y la tiro hacia abajo, y desde aquí, desde el punto, proyecto una línea que obviamente se va a dirigir hacia dónde, hacia el punto de fuga, al igual que esta.
¿Mm? Y dibujo este segmento de línea lateral que ahora sí debe llegar hasta acá. ¿Sí? Espérense que este me quedó un poco... Viene por aquí. Chun, 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 chun. Ahora sí. Entonces esta sería la distancia desde el plano, desde este plano. Y esta sería la distancia desde esta arista. ¿Sí? Es un poco abstracto el tema, pero básicamente de los puntos más importantes de saber dibujar en perspectiva es saberse ubicar en el espacio. ¿Sí? Hagámoslo con este que está más fácil de ubicar, con este. Miren, yo tengo esta distancia que me separa de esta lateral y tengo esta distancia que me separa de esta línea, ¿cierto? Esa es la distancia que me separa. Muy bien. Si este punto lo proyecto sobre la otra diagonal, me va a dar por acá. ¿Sí? Este punto tiene una proyección sobre esta diagonal, que también podría ser una proyección sobre esta diagonal de aquí abajo, ¿sí? Ahora, si yo tomo este, voy a ver que tengo esta separación respecto a esta línea y tengo esta separación respecto a esta línea, ¿sí? Hacemos una línea desde el punto que se dirija hasta el punto de fuga, al igual que esta. Ahora puedo proyectar este punto acá. Es equivalente evidentemente con este. ¿Sí? Miren que se dirige al punto de fuga. Y esta línea, si yo continúo así y sigo bajando esta, ¿sí? Sería la distancia que me separa desde este plano. Es un poco la teoría detrás de esto. Pero resulta que esas líneas, esas diagonales, también nos son bastante útiles a la hora de dibujar curvas. ¿En qué sentido nos son útiles? Pues primero nos tenemos que saber, como bien les digo, ubicar en el espacio. Pero primero voy a hacer, digamos, una curva aleatoria sobre este prisma de aquí, ¿sí? Sobre este. Vamos a hacer, va a empezar aquí y va a terminar allá. Así. Listo. Esta curva, en este plano de aquí adelante, la voy a intentar hacer en este plano, en este que estoy tocando, en este, de aquí atrás. Listo. ¿Cómo lo hago? Primero, tengo dos puntos que conozco, que son este y este. Allá también tengo esos dos mismos puntos que conozco, este y este. Voy a tomar de referencia este punto, que es esta barriguita, esta forma cóncava y esta convexa, que va hacia arriba. Resulta que, primero que todo, estos dos puntos tienen una distancia respecto al plano superior. ¿Sí? A este plano superior tienen esta distancia, que es una distancia X, ¿cierto? No tiene que ser igual ni mucho menos. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Ya se habrán imaginado. Tengo que proyectar este punto y este punto a su contraparte, pero dirigiéndome al punto de fuga. Eso me va a dar un punto por aquí y esto me va a dar un punto por aquí, ¿cierto? Aquí y acá.
¿Qué voy a hacer ahora? Tomo obviamente el de abajo, que es este, y también los voy a proyectar hacia el punto de fuga, hacia allá. Se me está quedando torcido. Y hacia allá, listo. Y de los iniciales, de estos que me resultaron ahorita, desciendo para ubicar ¿qué? Esta altura que sería, digamos, la correspondiente inicial, pero que en este caso la necesito allá atrás, para ubicar estos dos puntos, que vienen siendo los equivalentes a estos. Y ya puedo entrar a intentar dibujar esta curva. Si se me dificulta todavía, pues nada, sigo haciendo, digamos, otros puntos que yo necesite. Si yo veo que necesito más, pues los trazo. Por aquí me daría. Entonces aquí me voy dando cuenta que esta curva me va a dar más así. Hagamos uno por aquí, auxiliar. Vámonos allá. Nos vamos hacia el punto de fuga. Bajamos. Proyectamos esto al punto de fuga. Nos da por aquí. Miren cómo entonces queda esta curva en la otra parte. Listo. Ay. Esto en cuanto a un plano horizontal. Si yo quisiera hacer esta curva, pero no sobre un plano horizontal, sino sobre un plano vertical, sería exactamente lo mismo. Si yo tengo este elemento y quiero hacer esta curva, así, listo. Entonces, mismo asunto. Este punto lo trazo por allá abajo y voy a generar una serie de puntos adicionales. Y este pues ya lo tengo acá, ¿cierto? Yo no voy a hacer esto todavía, o bueno, sí lo puedo hacer, pero pues obviamente no voy a saber qué tan largas me van a quedar esas líneas. ¿Qué me determina su longitud? Esta, esta y esta conexión a uno de los lados, ¿sí? Aquí, aquí y aquí. Ahora sí, bajo, pero ¿hasta dónde voy a bajar? Hasta acá. ¿Por qué? Porque en las caras laterales estoy bajando hasta allá, hasta allá. Entonces aquí bajo, bajo y bajo. Y ahora sí, me regreso al punto de fuga y me da por aquí. Me regreso al punto de fuga, me da por aquí y me voy al punto de fuga y me da por aquí. Bueno, este casi le atino. Y ya tengo entonces por dónde entrar a construir esa especie de curva. Vamos a hacer aquí una adicional que me parece importante, porque si no es muy fácil entrar a hacer esto así derecho y resulta que aquí no estamos haciendo esto derecho. Resulta que aquí tenemos esta por acá. Uy, vamos hacia allá, bajo, me voy al punto de fuga y bajo. ¿Sí? Ahora sí. Esta curva va a estar pasando por aquí. ¿Sí? En teoría es la misma curva, en teoría, pero a nivel de dibujo son dos curvas pues totalmente distintas. Y evidentemente este pedacito yo no lo estaría viendo porque la arista del volumen termina acá.
A ver, hagamos un poco más bonito así. Chun, chun. ¿Sí? Y tendría este corte en esta parte. ¿Mm? Bueno, ¿qué otra cuestión debemos tener presente a la hora de trabajar obviamente curvas y planos inclinados? El tema de la simetría, como bien lo trabajamos ahorita por aquí, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de hacer arcos, juguemos con este plano. Por aquí está el centro. Ubiquemos el centro de allá atrás. Por aquí estaría el centro. Evidentemente, si yo junto este punto con este, me da una línea que va a punto de fuga, porque pues eso es un eje de una manera invisible que es paralelo. Si es como un plano central a estos laterales. Muy bien. Si yo eventualmente quisiese hacer un arco por aquí de las características pues, que yo quiera, voy a empezar a hacer, digamos, una curva que empiece por aquí y llegue hasta acá. Este punto debo proyectarlo sobre la otra diagonal, ya que son finalmente este y este dos elementos iguales, y esta me va a indicar por dónde debo continuar la curva, ¿sí? Para no intentar hacer como elementos como muy extraños, sí, como intentar hacer una especie de arco así, como intentando hacerlo simétrico y resulta que nada tiene que ver. Siempre nos debemos acordar que una parte de la curva se dibuja totalmente diferente de la otra parte, pero en teoría es un espejo de la misma. Este punto yo lo puedo proyectar inclusive a la otra diagonal, acá, y luego lo puedo proyectar valiéndome de los puntos de fuga sobre la otra. Miren, como si yo proyectara este de aquí, aquí. ¿Sí? Este arco de allá atrás en teoría es igual a este de aquí adelante. Este juego de la perspectiva la verdad es muy bonito. No se puede divertir mucho haciendo ese tipo de composiciones. Este ya lo voy a proyectar aquí. Tiene que dar más o menos por aquí. Este punto tiene su equivalente allá. No tanto, por aquí. Y este allá. Y este por acá. Vean. Y ya uno podría entrar a darle volumen, este ancho. Pues obviamente va a ser este mismo. O sea, es una base cuadrada que tiene aquí el inicio de este arco. Pues aquí el inicio del otro debe tener esta misma base cuadrada. Entonces aquí ya tengo el ancho. Y así como yo podría llegar y trazar aquí también el ancho, que me indique por dónde debo pasar esta curva. ¿Siguen por dónde sale? Aquí arriba también debería tener ese ancho que me indique dónde debo llegar esta curva. Bueno, y se vuelve la verdad todo un jueguito este tema de las curvas y de los planos inclinados, porque a la final es de esto de lo que partimos para poder entrar a dibujar cualquier
cosa que nosotros necesitemos o querramos. Para tal fin vamos a pasar a otro tema que tiene que ver directamente con perspectiva, y es el tema de las elipses, ¿sí? Ese tema es importante. Y para tal fin, entonces vamos a mirar desde el inicio esta cuestión. Vámonos más bien así. Tenemos un círculo, y ese círculo está inscrito dentro de un cuadrado, y hay unos puntos que me va a tocar ese círculo. Tengo mis diagonales, que son los elementos más importantes dentro de la proporción en perspectiva de cubos, prismas y demás elementos. Pero aparte de eso, están mis ejes axiales. ¿Cómo los ubico? Obviamente los ubico después de que ya sé por dónde está el centro. Y entonces entramos a mirar más o menos por dónde puede llegar a pasar un segmento de circunferencia en uno de los cuadrantes. Si yo divido desde el centro hasta el extremo uno de mis diagonales en 3 partes iguales, voy a darme cuenta que la curva está pasando muy cerca a este punto que me da inicio del último tercio. ¿Sí? Está pasando muy cerca. Adicionalmente a este punto de intersección, existen estos puntos que vienen siendo ¿cuáles? Vienen siendo unos puntos de tangencia. ¿Por qué de tangencia? Porque es una línea tangente la que me toca un punto únicamente de un segmento de circunferencia, en este caso de una curva. Ahora, si este concepto lo traslado a la perspectiva, me voy a dar cuenta de qué. Me voy a dar cuenta de lo siguiente. Tenemos nuestro mismo círculo inscrito dentro del plano. Tengo mis diagonales que me marcan el punto central, que me permiten hallar mis ejes axiales. Ahora, estos puntos, ¿sí? Estos puntos, en estos verdecitos, miren cómo yo los puedo proyectar siguiendo el mismo concepto de que las líneas paralelas se dirigen al mismo punto de fuga. ¿Sí? Miren hacia dónde se irían, hacia por allá un punto de fuga. Acá ya tengo la división en 3 partes de mi plano, y fíjense que pasa al ladito del inicio del último tercio, pasa al ladito. Y finalmente lo que nos queda de resultante, si apago este resto, es que es una elipse, ¿cierto? Ya no es un círculo, sino una elipse. Muy bien. ¿Qué debemos tener presente entonces nosotros con estas elipses? Lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos una línea de horizonte. Vamos a hablar de elipses horizontales. Estas elipses evidentemente están inscritas dentro de un plano igual de lo que podríamos haber visto por aquí. Son planos que se dirigen, en este caso, a un punto de fuga y hacia el otro punto de fuga, ¿sí? Hacia uno y hacia el otro. Por allá, a lo lejos. Pero todos tienen el mismo ancho y la misma profundidad. ¿Sí se dan cuenta? Tienen el mismo ancho y misma profundidad. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Sí, sucede que, a ver, vamos a sacar este plano, este de arriba, ¿sí? Que es el que está más separado de mi línea de horizonte, aquí a un ladito. ¿Sí? Es el mismo. Hay unas líneas que vimos, van a un punto de fuga, otras que van al otro punto de fuga, pero la elipse que se genera por dentro, que corresponde a una circunferencia, pero que en perspectiva la vemos como una elipse, como estamos hablando de una circunferencia horizontal totalmente,
pues resulta que esa circunferencia que es totalmente horizontal, que se representa como una elipse, miren, aquí saqué la elipse a un ladito, tiene unos elementos muy importantes. Y esos elementos tan importantes son estos, son el eje menor y el eje mayor. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué notamos ahorita cuando miramos esto en perspectiva? Cuando lo miramos así. ¿Sí? Vimos que así está en una perspectiva, la circunferencia toca este punto de tangencia superior que se comunica verticalmente con un punto en la parte inferior. ¿Por qué? Porque en nuestra vista planimétrica así lo determina el dibujo. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos ya entrar a pasar este concepto a la perspectiva cónica, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Vamos a apagar en este caso esta capa, ¿sí? Igual ahí ya la vimos, pero para que nos sirva de base estos prismas. Y vamos a hacer otra que se llame elipses. Elipses, muy bien. Resulta que yo quiero, por ejemplo, trazar una elipse sobre este plano, este que voy a entrar a achurar así. ¿Sí? Sobre este plano. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es determinar qué tan alto, qué tan alta, perdón, quiero que sea mi elipse. Yo quiero que sea más o menos así de alta. Así de alta. ¿Sí? Ojo que la elipse va a estar inmiscuida dentro de este plano. Y este plano se está dirigiendo al punto de fuga 2. ¿Sí? Punto de fuga 2. ¿Qué quiere decir? Que el plano o el cuadrado que va a contener la elipse, obviamente, va a estar también dirigiéndose al punto de fuga 2. Va a ir hacia allá. Hay dos maneras entonces de entrar a trabajar estas elipses. Una que funciona, pero que no es 100% correcta. Y una que es ya, digámoslo así, 100% correcta. La primera, la más o menos correcta. ¿En qué consiste? Yo defino mi altura, yo defino el ancho en este caso, pero resulta que ese ancho puede ser hasta acá, o puede ser hasta acá, o puede ser hasta acá, ¿sí? Esa es la parte que no nos da un 100% de certeza, pero que igual, si yo digamos decido que lo voy a hacer hasta acá, o un poquitico hasta acá, a nivel visual pues sigue funcionando. Entonces, si yo tengo el plano y de ese plano trazo mis ejes diagonales y luego trazo mis ejes axiales, bueno, en este caso me coincidió casi con esta línea amarillita, no importa, y luego divido partiendo del centro, ¿sí? Divido, digamos, este segmento, esta diagonal, hacia en tres partes iguales. Yo sé que por aquí, por un ladito, es por donde va a pasar mi curva o mi segmento de circunferencia. Este plano, este punto lo puedo proyectar a la otra diagonal, aquí abajo, a la otra parte. A ver, vamos a así, y vamos hacia abajo, más o menos, así. Entonces yo sé que más o menos por ahí es por donde debo pasar estas curvas, tocando mis puntos de tangencia necesariamente, y pues obviamente estos puntos de intersección, ¿sí? Entonces, ¿de qué me doy cuenta al respecto? De que una elipse separada por cuadrantes me genera estas curvas que son abiertas y estas que son más cerradas.
y estas que son nuevas cerradas, ¿sí? Muy bien. ¿En qué se diferencia entonces esta opción que es más o menos correcta de la correcta? En que esta opción da un poco de duda respecto a este ancho y la otra no nos va a dar eso, pero tenemos que partir de un postulado un poco diferente. La otra forma correcta la vamos a dibujar sobre este plano, ¿sí? Sobre este. Chum, chum, chum. Listo. En el caso anterior les mencionaba la importancia de estos dos elementos, el eje menor y el eje mayor. Resulta que no importa a nosotros cómo dibujemos una elipse en el espacio, ya sea más delgada, más inclinada, más gordita, ¿sí? ¿Sí? Inclinada en el otro sentido, como sea, siempre debe leerse de una manera simétrica, es decir, que nosotros perfectamente podamos dibujar un eje menor pasando por el centro de esas elipses, ¿listo? Este que viene siendo, como bien les digo, es el eje menor obviamente, y el eje mayor siempre debe hacer 90 grados, ¿sí? 90 grados con el eje menor. Siempre debe hacer estos 90 grados y evidentemente da pues un poco la sensación de que este lado es simétrico pues con este lado y el resto con todas. El eje menor, ¿qué característica importante tiene? ¿Sí? Entonces el eje menor se dirige a un punto de fuga obligatoriamente, ¿sí? Pero ese punto de fuga es contrario al del plano que contiene a la elipse. Que contiene la elipse. No, a la elipse. Si digo que contiene la elipse sería el plano que está dentro de la elipse y no, que contiene a la elipse. Ok, en este caso este plano de color rosa que contiene a la elipse, ¿hacia dónde se dirige? Pues se dirige hacia el punto de fuga 2, ¿cierto? ¿Y qué dice respecto al eje menor? Dice que se dirige al punto de fuga contrario, es decir, en este caso debe irse al punto de fuga 1. Muy bien, tenemos entonces ya esos dos conceptos determinados y nos van a ayudar a hacer nuestra elipse. Lo primero es determinar ahora sí la altura que va a tener esa circunferencia en perspectiva. Yo quiero que tenga esta altura, ¿sí? Es decir que hacia allá y hacia allá se dirigen pues los ejes superiores del cuadrado que encierra la elipse. La única diferencia en este caso es que nosotros no vamos a definir así a ojo
no vamos a definir a ojo hasta dónde va a llegar nuestro cuadrado. Eso no lo vamos a hacer porque no sabemos realmente hasta dónde llega. ¿Qué nos va a determinar el ancho de ese cuadrado? La elipse como tal. Pero entonces dirán, pero pues ¿cómo vamos a dibujar la elipse si no tenemos el cuadrado y no tenemos los ejes diagonales, etcétera? Ahí es donde está un poco el punto al que voy, que al principio es un poco más complejo, pero después se vuelve más fácil. Al principio es más difícil, pero después se vuelve más fácil. Entonces, al punto al que voy es al siguiente. En este caso, nosotros que estábamos viendo que la circunferencia toca el punto medio y los puntos extremos de los laterales, y en este caso no puede ser la excepción. Tengo los puntos extremos y tengo el punto medio, ¿sí o no? Eso es clarísimo. Otra cosa que yo tengo clara es también, pues obviamente que de aquí parte el eje axial que va a punto de fuga. Lo que yo no conozco es dónde está el eje axial vertical, eso no tengo ni idea, ¿sí? Pero yo sé que al menos por acá, por aquí, debe pasar esa elipse. Y yo también sé que ya sea por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, por alguna parte de estas, la elipse debe estar tocando este plano superior y el plano inferior. Porque aquí está determinado de esa manera. Y aquí también está determinado de esa manera. Bien. Entonces yo llego y digo que, por ejemplo, partiendo de la idea de que el eje menor se dirige al punto de fuga contrario al que contiene a la elipse, pues yo voy a hacer unas pequeñas linecitas de referencia que se dirijan a ese punto de fuga contrario y que pasen por aquí cerquita a este punto central. Pueden ser por aquí, por aquí o por aquí. No importa qué tantas, pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 10. ¿Sí? Pero el hecho es que todas estas de alguna manera están dirigiéndose hacia allá. Una de ellas se convertirá en en el eje menor, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué estoy notando? Todas estas de alguna manera son muy parecidas, ¿sí? Es igual a que si yo quisiera llegar a asociar esta con esta, ¿sí? Si yo quiero de alguna manera cerrar eh, perpendicularmente, ¿sí? Estas dos líneas, sería con una línea más o menos así. Es decir, una línea central a ellas sería por aquí. Y esta se convierte en una perpendicular a 90 grados respecto a esta. Me refiero a eso, ¿sí? La manera de cerrar estas dos. Algo así voy a intentar hacer con estas lineecitas. Voy a intentar cerrarlas con una línea que de alguna manera sea perpendicular o muy similar a una perpendicular a ellas. ¿Esto qué viene siendo? Pues si mi eje menor se dirige hacia allá, sea este, la que sea, pues esta línea de alguna manera es el eje mayor y el eje mayor, a ver, vamos a hacer algo aquí rápidamente. Sí, el eje mayor en este caso es el que me define, me define la inclinación de la elipse. ¿Sí? Me define la inclinación de la elipse. Que no tiene nada que ver con los ejes axiales, ojo, nada tiene que ver con ellos. ¿Sí? Yo defino entonces que más o menos si mi eje menor es este, que lo puede dibujar aquí, como también lo puedo dibujar por aquí, o no importa en dónde. El hecho es que esa es más o menos la inclinación que va a tener mi elipse, ¿cierto? Va a tener esta inclinación. Y mi eje menor que pasa por el centro de la elipse, que es diferente al centro, es diferente este centro real a lo que podría venir siendo un eje menor, ¿sí? ¿Sí? Resulta que por aquí va a estar entonces ese eje menor. Y por aquí estaría dibujando yo, en ese caso, esa elipse.
de esta manera. Ya vengo y la pulo. Sí, es un detallito del dibujo en perspectiva, pero que pues es útil saberlo a la hora de tener que representar elementos pues cilíndricos, por ejemplo. ¿Mm? Sí, esto que nos dice que más o menos por aquí se cerraría el plano, ¿cierto? Una línea tangente. Por aquí debe subir y tocar por aquí. El centro de este plano estaría ubicado realmente como por aquí, algo así. Y aquí arriba fíjense que como toca. Y aquí abajo también. Si yo voy a hacerle una extrusión, por ejemplo, a esta elipse, es decir, formar un cilindro, esta extrusión lleva el sentido del eje menor, pero yéndose hacia punto de fuga, ¿cierto? En este caso, digamos hacia allá. Y esta orientación de mi eje menor, esta orientación de mi eje menor, pues aquí se continúa. ¿Mm? Por aquí estaría entonces esto, por ejemplo. ¿Sí? Un cilindro hacia allá, que eventualmente podría entonces estar, digamos, conectado. Continuémoslo así. Sí. ¿Recuerdan lo que les dije ahorita con respecto a los planos? En este caso, ¿no?, de estas elipses, mientras más me acerco al punto de fuga, más amplias se van haciendo. Mientras más me alejo, más delgadas. ¿No? En este caso estaría viendo solamente esta línea, esta, esta. De aquí se estaría viendo esta línea. Ahora repintemos un poco más esta. Obviamente esta va a ser muy notoria. Esta la va a hacer punteada simplemente para mostrar cómo se proyectaría esta conexión aquí. Igual esto sería punteado porque pues obviamente esta no la vamos a estar viendo, ya que se conecta en la parte de atrás de este prisma. Así. Y esta línea sí la vamos a estar viendo, esta también, y solamente esta. En ocasiones, si yo quiero enfatizar la dirección del volumen, en este caso de un cilindro, ¿sí? En este caso de un cilindro, esto es punteado. Puedo sencillamente basarme como en estos cilindros internos que hay por aquí y entrar a dibujar solamente su cara exterior. Si aquí hay un cilindro, perdón, una circunferencia, pero si yo dibujo esto,
únicamente, pues enfatiza todavía más la idea. Listo. Vamos a dibujar esto así. Sí, sí, sí. Sí, y así. ¿Cierto? Entonces, miren cómo desde el concepto se aplica para entrar a generar ese tipo de cuestiones. Adicional a estos ejercicios, ¿sí? Perdón, a este que hicimos de elipses, a este que hicimos de planos inclinados y curvas. Entonces ya, digamos, un ejercicio muy bueno sería hacer una composición libre que incluya todos estos elementos, que incluya, por ejemplo, unas tuberías que se conectan. Por ejemplo, digamos que yo no quise terminar esto por aquí. ¿Sí? Digamos que yo no lo quise terminar aquí. ¿Sí? Tengo una amplitud, claro, que viene siendo esta. Voy a hacer una amplitud similar aquí. O no, empecemos por aquí, digamos desde aquí, desde aquí hasta aquí. En este caso, esta línea sería la que bajaría. Esta sería la línea externa de esto. Y por aquí sería casi como un segmento de esfera en este caso. ¿Sí? O sea, uno no lo hace así, cerrado. No. Lo hace así gordito. Pues obviamente por aquí sería como si estas partes internas empezaran a tener una rotación hacia allá. Entonces empezamos a encontrar, ¿sí?, este tipo de curvaturas. Y acá veo cómo se conectaría entonces, por ejemplo, un gran tubo con eso. Entonces, hacer ese tipo de ejercicios, de manejar volúmenes, proyectarlos hacia los puntos de fuga, generar planos inclinados, generar planos oblicuos, generar curvas, cilindros, circunferencias, es muy útil, es la base para generar finalmente objetos. Miren cómo aquí en el automóvil, cuando lo estuve trabajando, ven hacia dónde se van las líneas de proyección hacia allá, pero el plano que comprende a esta elipse está yéndose hacia el punto de fuga 2. Sin embargo, esta elipse, esta, y su eje menor, pues van hacia allá, ¿cierto? Esta elipse y su eje menor, ¿sí? ¿Hacia dónde va? Hacia allá. Hacia donde se dirigen las líneas que van perpendiculares al plano que encierra a esta elipse. Listo. Entonces, este tema de la perspectiva, fundamental, importantísimo, trabajarlo primero con esto. En la próxima clase ya veremos aplicaciones muchísimo más tangibles, ya ahora sí metiéndonos al tema de los escenarios como tal a nivel de line art. Vamos a hablar de valores de línea, cómo manejar el boceto y obviamente cómo aplicar esto, pero ya propiamente a volúmenes, pues ya en situación, ¿sí? Practíquenlo mucho,
Estoy atento a sus dudas y nos vemos en la siguiente sesión que será la número 7. Cuídense mucho, hasta luego, chao.